like this. I 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 like this. Somos los que nunca lo conseguirían. Somos de lugares remotos donde no se alza la voz. Somos los que conocen el valor de la palabra familia. Somos los demasiado pequeños para desafiar gigantes. Los que hacen de sus actos su mejor altavoz. Somos los que vistan lo que vistan jamás llevarán un disfraz. Somos los que nunca se rinden mientras exista una posibilidad. Si estás escuchando esto, ya sabes quiénes somos. Somos la Resistencia. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo día de Birfing. Espero resultado de los encuentros de ayer. Ayer nos tocó hablar de casos de éxito y hoy nos toca hablar de talento. Pero antes de empezar me gustaría saludar a José Luis Reza, presidente del clúster, para comentar un poquito con él. ¿Cuál es tu sensación de este primer Birfing tras el COVID? Pues yo estoy encantado. No sé el resto de la gente que está tras la pantalla, porque no los vemos esto, al no ser
un Zoom ni nada por el estilo, no vemos las caras, pero yo el feedback que tengo que me está llegando, que me ha llegado a través de WhatsApp y demás estos días, bueno, ayer ha sido maravilloso. Yo espero que os esté resultando útil, ¿no? Que estemos descubriendo ese talento que tenemos aquí en Galicia y que nos sorprendamos. Y nos sorprendamos de lo buenos que somos y que cada vez nos lo creamos más. Hoy tenemos la oportunidad también de reconocer nuevos talentos y talentos que están llegando y luego también aprender de uno de los grandes creativos de España en este momento a nivel internacional, como puede ser Juan, que es una maravilla poder disfrutar de él. Lo ideal sería que fuera pues como el primer bifi, ¿no? Todos juntos y con una cerveza en la mano y disfrutando y aprovechando el networking posterior para conocernos unos a otros y encontrar sinergias entre todos, pero a falta de eso, la tecnología nos permite seguir unidos y nos permite seguir aprendiendo y avanzando en este sector que yo creo que tenemos mucho todavía que compartir porque sois muy buenos. Yo en este caso no me puedo incluir porque no estoy en vuestro mundo creativo, pero yo siempre defenderé la creatividad gallega como de lo mejor que hay en el mundo. Con lo cual, pues encantado de seguir y con más ganas de seguir apostando y luchando porque esto salga adelante. Pues yo creo que sin lugar a dudas cada uno pone su granito de arena y el clúster yo creo que está aportando bastante, ¿no? Me gustaría, habéis lanzado la marca Compradonoso, esta iniciativa me parece como un apoyo fantástico en esta nueva realidad en la que estamos viviendo. ¿Qué me contarías de eso? Pues mira, el cómpranos es el resultado del trabajo de todos. Es un resultado de... Ha habido 3 agencias que han ido, que han levantado la mano cuando día en del COVID y decidimos crear ello para compartir. No hay otra pretensión más que la de compartir con todos bueno, pues un poco la situación en la que está puesta por el consumo en clave local, en clave gallega. No solamente está dirigido a la tienda de barrio, a lo muy local, está realmente dirigido a todo lo que sea comprar en productos y servicios de Galicia y eso incluye nuestros propios servicios, ¿no? De ahí surge un poco todo. Aquí ha participado Atelier, Corre Lola Corre, Elemental Chefs, que de forma desinteresada crearon un grupo de trabajo para desarrollarla, eso es lo primero que hay que agradecer, y luego tenemos que agradecer pues, que el conjunto de la sociedad civil formada por los empresarios de Galicia han respondido unánimemente para compartir con nosotros el protagonismo de esto. Funcionará o no funcionará, estamos trabajando en ello, tratando de que el sello se implemente en todas las campañas de las instituciones y empresas de Galicia para que, bueno, de alguna manera sea una llamada a esa demanda, porque nosotros partimos de la base de que la recuperación de la economía parte en primer término por generar mayor demanda y por tanto poder ofertar, ¿no? La parte financiera es importante, pero los que somos de marketing entendemos que la financiación primaria, por lo que existen las empresas, es por vender más, ni más ni menos. O vender, que en este caso ya sería suficiente, ¿no? O lo más importante. Una gran acogida por parte de las conferencias de empresarios, círculos, cámaras. La verdad es que hemos conseguido un consenso que yo creo que nunca se ha dado. Ahora falta el poder implementarlo y poder votar. Que a lo mejor tenemos apoyo institucional, también estamos en ello. Estamos trabajando en muchos frentes, el día no da para más, la verdad, y algo saldrá de todo esto. Desde luego, lo primero que ha salido es la unión del sector y luego el apoyo de lo que es la parte del tejido empresarial de Galicia. Y eso, para mí, es muchísimo porque por primera vez nos están escuchando, están entendiendo la importancia que tiene nuestro trabajo, vuestro trabajo, en sus estrategias y con eso lo que queremos es paliar un poquillo la crisis que se avecina en los presupuestos de marketing, que sabemos que somos los primeros en acusar cuando hay crisis, los presupuestos de marketing son los primeros en ser recortados, ¿no? Y con esto creemos que se le está dando la importancia que tiene nuestro trabajo. Y es la pelea y es la lucha en la que estamos en el clúster desde el primer momento y creo que es nuestra función
como aglutinador un poco de todo lo que es la cadena de valor de la comunicación Galicia. Y me callo porque si no, si no hablo yo. Bueno, pues sin lugar a dudas, enhorabuena al clúster por todas las iniciativas de apoyo al sector. Enhorabuena por esta iniciativa de Compra Donoso, que ayer uno de los directores creativos decía esto no actúa, o sea, piensa localmente y actúa globalmente. Bueno, yo me he quedado un poco con eso y bueno, esperemos que esta nueva etapa pues sea distinta y yo creo que llena de retos y oportunidades para todos. Y nada más, muchísimas gracias, José Luis. Bueno, I like that. I like that. I like that. Bueno, pues hoy, como nos decía José Luis Reza, tenemos el privilegio de aunar lo que para mí es una fórmula ganadora, ¿no? Que es pues el talento de la juventud y el talento de la experiencia. Para ello, pues vamos a contar pues, con Emmanuel y con Lucía y con la experiencia de Juan García Escudero, uno de los mayores pues, referentes creativos en la actualidad. Os saludo a vosotros. Hola Lucía, hola Emmanuel, Hola, bienvenidos a Hola, este espacio. gracias. Peñas a ti. Bueno, tenemos otra vez aquí a Reza con nosotros. Ah, no, se nos ha ido. Bueno, Lucía, eres graduada en Bellas Artes, máster en Dirección de Arte. Creo que hoy nos vas a hablar pues, de marca e imagen corporativa y de tu trabajo Being Cultura Sostenible, la restauradora, ¿no? Así es. Antes de empezar, me gustaría dos preguntitas. Claro, ¿De dónde viene pues, tu interés o tu pasión por la arte y a quiénes consideras pues, tus referentes? la primera pregunta creo que no la escuché del todo bien porque se cortó de por medio. Creo que entendí de dónde viene mi interés por la dirección de arte. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues para mí es una especie de manera de canalizar toda la visión que puede dar una persona creativa, una persona que es sensible a matices que todo el mundo es sensible pero no percibe como algo que pueda controlar, pero que si se tiene control sobre esos matices, si tiene control sobre esa información, se pueden transmitir unas ideas y unos valores que no sea de manera explícita, pero que el cliente o la persona que esté susceptible a entrar en esos espacios o entrar en esas plataformas que la marca crea, los absorbe y los entiende. Entonces, básicamente una manera de comunicar que no sea explícita, también puede ser explícita, depende de la marca y depende de su identidad, pero básicamente es eso, el controlar y el construir una imagen y una experiencia de marca tridimensional y completa. Muy bien, pues nada, te dejamos pues que des tu ponencia y tu experiencia y te damos paso ya. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la presentación no la estoy viendo ahora, vale. Bueno, pues como ha dicho Rosa, vengo a presentar mi proyecto Bing, que... Un momento, te voy a pasar esto. El proyecto Bing, que se basa en la idea de crear una marca, una empresa que produzca miel autóctona gallega de alta calidad, que a la vez también la empresa ayude a combatir la desaparición de las abejas. ¿Por qué surge la marca? La marca surge ya porque desde hace años el tema de la desaparición de las abejas es algo grave y es algo importante, que ahora no entraré en detalle porque no hay tiempo, pero afecta a todo el mundo y afecta a niveles que el público general no es consciente, pero que afecta. Por lo que es otro factor más por la importancia de la sostenibilidad en
en el consumo y en la producción. Y también el movimiento Save the Bees, al similar al Save the Whales de hace unos años, pues también comparte esos mismos valores de sostenibilidad, ecología, equilibrio con el ecosistema. Por lo tanto, la apicultura es un ejemplo de agricultura sostenible, no solo porque no es inofensiva para el ecosistema, sino que consigue mejorarlo, ya que al aumentar el número de abejas, aumenta el número de cultivo, aumenta el número de polinización y todo el ecosistema se equilibra o tiende a equilibrarse. Y la miel es un producto que se puede sacar de esta práctica, que es muy valorada, la miel gallega, y es de alta calidad. Entonces, debido a este contexto en el que nos encontramos, creé la idea de la marca Bing, que, como dije antes, además de producir miel, también crea un espacio para que los consumidores que estén interesados por la causa que la marca representa y los valores que la marca representa, puedan participar y puedan formar parte de ese movimiento o de esa causa, sea por solo comprar el envase, o sea, la miel, sea por también adquirir productos que la marca crea. Aquí no he podido poner todos por lo mismo, por el tiempo y el formato, pero se crea una amplia variedad de productos que, como he dicho antes, la marca representa unos valores que el cliente puede verse identificado y puede verse interesado en apoyar y ayudar. Y básicamente esa es la idea por la que se creó, la idea por la que la marca, los valores de la marca, el ayudar y el dejar que la gente la ayude participando y que todo el mundo pueda participar y pueda ser parte de esa comunidad. Precisamente con esa misma ideología, con esa misma idea, el plan de comunicación se creó de una manera similar. El ser algo cercano, ser algo accesible, ser algo alegre, ya que el tema es grave, es decir, el tema de la desaparición de las abejas es grave y por eso hay que hacer algo al respecto, pero no por eso se tiene que tratar como un tema solemne o un tema dramático, ya que se intenta atraer en base a que la experiencia sea agradable y que la experiencia te llene de alguna manera, no que te quite. Entonces, creo que he dicho todo lo que tenía que decir, espero que se haya entendido más o menos. Lo siento porque no tengo mucho más tiempo, pero bueno, podría hablar de este tema mucho más, obviamente. Así que creo que por mi parte nada más que añadir. Si hay alguna duda o algo más. Bueno, pues darte las gracias por este proyecto y la enhorabuena, porque realmente pensar en marcas sostenibles pues es pensar en todos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, Sí. muchísimas gracias, Lucía, de verdad. No, a vosotros. Muy bien. Bueno, pues ahora seguimos y tenemos con nosotros a Emanuel Joven, un graduado en Publicidad y máster en Relaciones Sociales. Emanuel se define a sí mismo como diseñador gráfico en constante evolución. Me ha gustado mucho esa definición, ¿no? Y me gustaría que me contaras un poco cómo descubriste que te interesaba esto del diseño gráfico. Pois foi un pouco por casualidade, como todas as cousas boas na vida, e cando chegou o primer PC á miña casa, un amigo pasoume o Photoshop instalábamo no meu ordenador unha versión moi cutre para aquel tempo, descubrín que eso era realmente moito mellor para min que un videoxogo. Botaba aí horas e horas e cando descubrín que había unha carreira na que podía profesionalizar os meus intereses, creo que o vin todo bastante claro. Bueno, pues descubrir, la verdad, un talento, o sea, desde tan joven, pues la verdad es un privilegio casi, ¿no?
porque muchas veces hay muchas personas que hacen un camino muy largo pues para descubrir aquello que realmente les apasiona, ¿no? O les gusta. Dicen que cuando descubres pues en lo que te apasiona, en lo que te gusta, lo que sabes hacer y que además te van a pagar por ello, pues es la triada Sí, perfecta, ¿no? Entonces, pues enhorabuena por totalmente. eso. Mira, Gracias. me gustó porque he visto en tus trabajos que experimentas con diferentes medios, ¿no? Desde pues la ilustración, el dibujo, el 3D, combinas muchos elementos, eres muy multidisciplinar. Sí. ¿Qué es lo que te ha motivado un pouco pues, a probar todas estas cosas e a combinarlas? Pois a verdade é que hai un montón de programas no mercado cos que se pode chegar a diferentes lugares, pero a posibilidade de chegar a lugares moi distintos entre sí con un programa, con un ordenador, eh, aparte ca cantidade de material para informarse, dominar un programa que hai en internet hoxe en día é moi fácil botándolle horas e horas diante do ordenador e ver o resultado despois de moitas horas de unha semana non saber nada a despois de un par de semanas conseguir ver un resultado que xa sexa interesante, que xa se pode aplicar a algo, pareceme moi interesante. Sempre que podo intento ver como traballar neso e como chegar a novos sitios con diferentes programas ou co 3D mismo, que fai un ano non sabía nada e agora estou modelando cousas que xa me van gustando a min. Pues enhorabuena, de verdad, porque esa mirada multidisciplinar es muy de agradecer y muy innovadora. Y no te robo más Moitas tiempo para que tengas tu espacio y nos puedas contar de lo que nos has venido a hablar. Gracias. graciñas. Bueno, pois boas tardes a todos. Como xa dixemos, son Manuel Joven e son diseñador gráfico multimedia. Eh, Aquí vos presento un pouco a miña historia. Son un millennial do 94, son de Cambados e orgulloso. Eh, E eso, cando chegou Photoshop á miña vida, empecé a fuchicar, a traballar en todas as opcións que me daba. Despois chegou pois a carreira de publicidade que descubrín que podía facer moi preto da miña casa e todo se uniu para chegar a posicionarme como un diseñador gráfico que era o que en realidad quería ser todo este tempo. Agora vou vos enseñar un pouco o esquema de técnicas sobre as que traballo, pois parto principalmente do debuxo e do deseño, e hoxe vou vos falar concretamente da ilustración digital, collage, cartelería e un poquinho se me dá tempo do 3D. Entón, vamos alá. A primeira cosa do que vos vou falar é o collage, tanto físico como digital. Á esquerda, pois, tedes o collage físico, digamos, que é o que fago con recortes de revistas e que me permite un pouco pois xogar co que xa está feito e reorganizalo e traballar un pouco a parte de organización sobre un plano, que isto axuda moito ahora despois de adestrar a cabeza, digamos, orientado a construir pois cartelería ou outro tipo de deseños. E o collage digital, que principalmente mezclo pois técnica de fotografía, deseño vectorial e demais, para crear novas imágenes, novos conceptos que traten de contar unha historia. E sobre o de contar unha historia, pois tamén temos a parte da ilustración digital, que isto pois é ilustración pois 100% digital, aquí non collo cousas de outro lado, e basicamente o que intento é contar historias a través de unha fotografía, de un instantaneal. Aquí tedes varios exemplos do que ven sendo o meu traballo da ilustración digital nestos anos. E como podes comprobar, o color é moi importante para min. É unha fonte moi forte de expresión. Creo que axuda a empatizar ca persoa que está vendo a imaxe e axuda tamén a dar matices acerca da historia que se está contando, non? O que se pretende insinuar en cada momento. Despois, pois vemos un pouco tamén a parte da cartelería, que esta é a parte que máis me gusta e creo que a que estou máis
Hola, pues parece, Juan, que hemos perdido la conexión. Pues son cosas del directo. Tenemos aquí a José Luis con nosotros. No sé si me escuchas. Sí, yo sí. Lo que no sé si me oís vosotros a mí, sí. Sí, te escuchamos y Nada. te vemos. El tema del Hemos directo, Bueno, estas hay cosas cosas que sabemos pasan. que, claro, el directo es así, son cosas que suceden, las tecnologías a veces nos ayudan mucho y a veces pues fallan. No sé si nos da tiempo pues a que Emmanuel termine su ponencia, posición, Seguramente y si Jairo no, estará intentándolo por detrás. Lo que sí está demostrado es que tenemos talento en Galicia, o sea que ya lo tenemos y además el que viene pisa fuerte. Desde luego no estamos descubriendo en estos briefing unos jóvenes, unos millennials que nos va a sí, comer las papas en breve, ¿eh? O sea que ahí tenemos mucha cantera, cantera, yo mucha creo, cantera, ¿no? exactamente. Tenemos Y cantera. y lo bueno que tiene precisamente esto es que además, como la mayoría de los que nos están escuchando son agencias, pues es una oportunidad para ellos increíble y a mí me gusta mucho porque tiene una serenidad. Yo a su edad, vamos, no era capaz de, aunque es en mi casa, en mi ordenador y tal, pero estoy seguro que no estaría tanto temple, aún me cuesta hoy en día hablar en público, tanto temple como tienen estos chavales y como defienden también su trabajo, sus ideas. O sea que bien, tenemos futuro, o sea que hay que pelear por ellos, por lo que viene ahí. Sí, Y sí, sin lugar. Te tenemos aquí de nuevo. De estas Nada, cosas de desculpa, de la un falliño na tecnología, conexión. nada, pues estas venga, dale, cosas. Pues venga, que es tu te minuto de dejamos paso gloria, de así que nuevo. aprovechalo. Graciñas. Pois nada, pasar a última presentación que é onde vos contaba do 3D, a ilustración 3D, que é eso, é o último campo no que estou traballando, a parte que máis me interesa nestes últimos meses, que creo que pode ser moi interesante, sobre todo, non tanto pola ilustración en sí, senón porque tamén se pode achegar a unha parte moi interesante que é a realidade aumentada, que nestos anos, pois, xunto que a realidade virtual está cobrando moito peso en moitos sectores do marketing e demais, do marketing como experiencia, así como os filtros de Instagram xa están petando moito, pois creo que eh, crear modelos en 3D para crear novas experiencias pode ser moi interesante, ademais de crear unhas ilustracións pois con moita calidad, con baixo input de información, digamos. E ata aquí. Esta sería toda a miña presentación. Moitas gracias ao Cluster bueno, un saludo a Emma Torres que foi quen me animou a participar. Ujú. Pues muchísimas gracias a ti, Emmanuel. La verdad que, como decía Reza, tenemos una muy buena cantera de jóvenes talentos aquí en Galicia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un saludo. Un saludo. I like this. 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 Pues del joven talento pasamos a la experiencia, ¿no? A la voz de la experiencia. Y hoy, la verdad, tenemos pues con nosotros al CCO de TVWA España, Juan García Escudero, que cuenta con una amplísima y exitosa carrera profesional en el mundo de la publicidad. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este briefing. Pues sí, no, cuéntame, no te oímos. Enciende el micro, Juan. Vale.
puedes salir y volver a entrar si no. Estas son las cosas del directo, ¿no? Bueno, aprovecho para contaros un poquito pues la trayectoria de Juan. Juan inicia su carrera profesional en Love Lintas, Madrid, posteriormente pues en Contrapunto y en J. Walter Thompson, y luego ya se incorpora como CCO de Leo Barnett. Y lo cierto es que ha sido muy reciente su incorporación a TVWA, concretamente en una situación excepcional, ¿no, Juan? Porque te has incorporado en pleno confinamiento. ¿Cómo es eso de incorporarte a una empresa en pleno confinamiento? Tremendo, ha sido, bueno, ¿sabes qué pasa? Que por otro lado, yo llevaba 3 meses esperando a poder incorporarme a TV porque tenía una de esas cláusulas en mi contrato que me impedía trabajar inmediatamente en otro lugar, ¿no? Entonces, se me hicieron eternos los 3 meses. Entonces, yo creo que suplí un poco la dificultad de la distancia telemática con esas ganas que tenía de llegar, de conocer a la gente, pero ha sido difícil, ¿eh? Porque claro, no es igual, ¿no? Que estar cara a cara y tener que conocer a los clientes, al equipo. Está siendo challenging, como dicen los ingleses, pero bien, muy contento. Sí, sí. Oye, pues sí, la verdad es que es una experiencia muy nueva, ¿no? Para ti, desde luego, no solo la situación pues del COVID, que lo es para todos, pero encima pues conocer a tu equipo pues de esta forma. Pues nada, como te decía, no te robo más tiempo porque estamos deseando escucharte. Muy bienvenido a este espacio y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo antes de empezar sí que quería agradeceros, ¿no? La invitación. Me parece clave estar en este tipo de foros. Me parece importantísimo que la voz de las distintas regiones que componen España, ¿no? Pues tenga también su hueco en el mundo de la creatividad y de la industria del marketing. Yo creo que se suele tender demasiado al centralismo, hablábamos antes, ¿no? Y me hace mucha ilusión, de verdad, la invitación y estoy encantado de estar aquí. O sea que, nada, espero que os resulte entretenida e interesante la ponencia. Os cuento un poco. Yo la he querido basar un poco en mi experiencia más personal, ¿no? En mis aprendizajes de carrera. Y me hacía mucha gracia oír hace un ratito a los chicos, ¿no? A ese talento joven, porque quiero pensar que hace no tanto tiempo yo estaba ahí, ¿no? Y curiosamente me parece que puede tener interés, ¿no? El hacer una retrospectiva desde... Por eso lo he llamado un viaje, ¿no? Un viaje de la creatividad a la relevancia. Y ahora os explico un poquito por qué, ¿no? Pero esto tiene que ver con que ese ha sido el viaje que yo he sentido de manera personal que he experimentado, ¿no? En el mundo de la creatividad y de la comunicación. Y la razón es que yo acabé en todo esto un poco casi de casualidad, ¿no? Yo siempre pensé que iba a hacer bellas artes y que iba a acabar siendo artista, ¿no? Yo decía, pues no sé, a mí lo que se me da bien es dibujar. Pues ya está, pues yo lo que supongo que haré en mi vida es, pues, no sé, pintar cuadros o algo así. Y tan convencido estaba de ello que bueno, que fui y hice el examen de Bellas Artes, muy encantado y muy ilusionado y me catearon, suspendí el examen. Entonces me quedé un poco desconcertado y no sabía un poco qué hacer con mi carrera y hacia dónde dirigirme. Y casualmente encontré un folleto en la misma Facultad de Bellas Artes, que era un folleto de una escuela de diseño gráfico, que era un campo ligeramente diferente del de las bellas artes puras, ¿no? Pero que me daba como un mundo de oportunidades y de posibilidades que me pareció en ese momento interesante, ¿no? Y cuando acabé la carrera, bueno, cuando empecé a iniciarme en el mundo del diseño, me di cuenta de que me gustaba mucho, de que tenía muchas de las cosas que me gustaban del arte, ¿no? De que tenía, que jugabas, podías seguir jugando con la composición, con el color, ¿no? Con ideas, ¿no? Hasta cierto punto. Lo que pasa es que sí que me centraba mucho en la estética, ¿no? En lo que es la estética. Y de hecho, en mi primera agencia, yo al principio lo que fui es diseñador. A mí realmente las ideas me daban un poco más igual. Casi solamente me interesaba
el mundo de la estética, ¿no? Del color, de la tipografía, de... Lo demás me daba un poco igual. Y era maravilloso, claro, porque en la agencia a mí me caían un montón de cosas que había que hacer que nadie le apetecía hacerlas, pero que yo, pues como era muy voluntarioso y a mí me encantaba hacer ese tipo de cosas, pues las hacía yo, ¿no? Entonces, estaban muy contentos conmigo y pensaron que merecía la pena meterme en un curso de dirección de arte, ya no solo de diseño, sino un poco la dirección de arte. Yo creo que es ese paso que hay entre la estética y la comunicación, ¿no? Uno aprende que la dirección de arte está también al servicio de un mensaje y una serie de cosas que yo, la verdad es que no tenía tan interiorizadas, ¿no? Entonces, en ese curso que impartió el CDC aprendí un montón y ahí acabé en la primera agencia en la que, por así decir, empecé a desempeñar una labor más de creativo, ¿no? Y es muy curioso porque lo que yo he experimentado ha sido como un viaje en el que desde ese momento de necesidad de autoexpresión que uno tiene cuando tiene algo dentro y lo quiere sacar, ¿no? Que tiene que ver con el arte, yo he ido pasando por distintas fases, ¿no? Al principio me interesaba, como os decía, solamente este mundo de la estética, del color, de la tipografía, del diseño puro, ¿no? Pero en cuanto se me inoculó ese veneno que es el veneno de las ideas, ¿no? Y de la creatividad, me di cuenta de que ahí había algo que me satisfacía más, ¿no? Que cuando lograbas tener una idea y esa idea comunicaba a la gente de una determinada manera y generaba un efecto, ostras, para mí fue como un descubrimiento, ¿no? Recuerdo que mi primer anuncio premiado, por así decir, era un juego muy sencillo, pero que la verdad es que me habría gustado traeroslo, pero es lamentable, pero no lo he encontrado. He buceado ahí en mis archivos y no lo he encontrado. Pero era un anuncio gráfico para Chrysler en el que veíamos un coche y un fondo blanco, ¿no? Era un coche que en ese momento se destinaba a la gente pues que le gustaba mucho eso, el diseño y la vanguardia y tal, ¿no? Entonces hicimos una página en blanco completamente con el coche en una esquina, como más o menos, a ver, me muevo como aquí, imaginaos que está el coche, y aquí en la pantalla, como en este lugar más o menos, lo que hice fue imprimir un pelo. Había un pelo impreso, pero que evidentemente no estaba ahí, ¿no? Y fue curioso porque yo tenía mucha curiosidad por saber si eso iba a generar lo que yo me imaginaba que iba a generar. Porque, claro, lo que yo quería que pasara es que la gente pensara que eso era un pelo de verdad y lo apartara así con la mano, ¿no? Y luego leyera el titular, que el titular decía para perfeccionistas, ¿no? Era un coche que se llamaba PT Cruiser y decía PT Cruiser para perfeccionistas. Y entonces era como un experimento para mí, ¿no? Fue una de esas primeras veces cuando yo lancé esa copia a la impresora y en Contrapunto, que era mi agencia en aquel momento, la gente hacía mucha gráfica, ¿no? Y hacíamos, pues, casi siempre salían cosas interesantes de la impresora de Contrapunto, ¿no? Entonces, yo me acerqué ahí sigilosamente a la impresora y vi que había gente que tenía mi página en las manos, ¿no? Y que de pronto recién había picado, ¿no? Justamente habían hecho así, habían dicho, ¡ostras! ¡Ah, pero que está impreso! ¡Oh, qué bueno! No sé qué, ¿no? Y ahí fue como un momento de revelación para mí. Fue como decir, ahí va, espérate, que esto que yo consideraba solo estética, ¿no? Y belleza per se, tiene una capacidad mayor de llegada, ¿no? A la gente. Puedo establecer como un diálogo con ellos. Bueno, no me puedo creer que hayáis encontrado, pero esto es en directo. O sea, Jairo, eres un genio, tío, es impresionante. Muchas gracias. Pues este era el anuncio, que no lo tenía yo preparado, pero Jairo, que está ahí por detrás manejando los hilos, nos lo ha traído. ¿Veis ahí el pelito chiquitito? Y decía para perfeccionistas y amantes de la estética, decía, ¿no? Entonces, este primer anuncio, que además supuso mi primer premio en publicidad, fue un poco lo que me abrió la cabeza, ¿no? Y dije, ay, caramba, se puede llegar de otra manera a la gente, ¿no? Y entonces empecé a interesarme por eso, por cómo llegar de otra manera a las personas, ¿no? Y hubo un momento en el que me di cuenta de que gran parte de lo que hacemos en nuestra profesión tiene casi más que ver con tratar de hacer un mensaje que a la gente no le interesa interesante, ¿no? Que con contribuir de una manera inequívoca a aportar valor.
Y os explico un poco a qué me refiero, ¿no? Yo hubo una época, desde ese momento del pelo hasta otro momento que os voy a contar ahora a continuación, hubo muchos años de mi carrera en los que yo ya había dado ese paso de entender que trabajábamos en comunicación y que teníamos una ventana abierta, ¿no? Un altavoz y una capacidad de llegar a la gente, ¿no? Y de dar mensajes y que esos mensajes resultaran interesantes de dar, ¿no? Hacer ese envoltorio tan bonito y tan mágico que es la creatividad, ¿no? Para dar determinados mensajes. Pero claro, yo lo veía casi como un juego, ¿no? Yo pensaba, bueno, esto realmente, en esto consiste, ¿no? Yo tengo una serie de clientes, de anunciantes que quieren contar cosas sobre sus productos que no siempre a la gente le interesa escuchar este tipo de cosas que ellos quieren contar y yo soy como el vehículo que va a hacer que eso sea interesante. Y de pronto hubo un momento en el que todo cambió porque hicimos una campaña y ahora voy a avanzar un momentito en la presentación que imagino que recordaréis, ¿no? Pero que para mí supuso pues un antes y un después en mi carrera, en mi manera de abordar la creatividad, las ideas, lo que podíamos contribuir, ¿no? Y ese cliente fue Loterías. Y os explico un poco cómo pasó todo, ¿no? En concreto, claro, yo tuve la enorme suerte de trabajar para un producto icónico como es la Lotería de Navidad, ¿no? La Lotería de Navidad es un producto que además no sé hasta qué punto lo sabíais, pero es absolutamente único en el mundo, ¿no? La Lotería de Navidad y el fenómeno que sucede alrededor de él es algo que no pasa en ninguna lotería del mundo. De hecho, vienen de otros lugares, ¿no? De otros países a estudiar cómo es que este producto existe y el por qué, ¿no? Yo hasta este momento todo lo que sabía de la lotería a nivel publicitario tenía que ver con este hombre que veis en pantalla, que era el famoso calvo de la lotería, ¿no? Y ese anuncio precioso que salía todas las navidades con esa música y ese rodaje en blanco y negro y tal, y todo el mundo decía, ay, qué bonito, ha vuelto la Navidad y ya está, ¿no? Y claro, yo pensaba, madre mía, de eso, estos señores, por azares del destino, pues han llegado a esto de aquí. Y os prometo que, claro, que era un reto, o sea, no os podéis imaginar lo que es asumir, tener que hacer la comunicación de Lotería de Navidad justo después de esto, ¿no? Porque habían tenido este momento como precioso de relevancia cultural con el calvo, pero por alguna razón se llegó a esto, ¿no? Que fue, como sabéis, tremendamente viral, pero por las razones equivocadas, ¿no? Y tanto es así que antes de presentar la campaña que os voy a presentar ahora, yo leía los tweets, ¿no? De la gente. ¡Ay, ya debe estar a punto de salir el anuncio de la lotería! Estoy deseando que salga para ponerlo a parir, decía la gente, ¿no? Y yo decía, madre mía, me va a caer, o sea, la del pulpo. Claro, yo inocente de mí, decía, madre mía, a ver cómo reciben esto que hemos creado, ¿no? Pero por suerte, pues os voy a enseñar un tuit que guardo como con mucho cariño, que dice así, ¿no? Esto fue justo después del lanzamiento del anuncio del bar de Antonio. Decía, el anuncio de la lotería de Navidad es un test de Boing Kampf. Hay que ser un poco replicante para no emocionarse, ¿no? Y fue muy bonito porque para mí fue como la constatación de que la gente es buena, ¿no? Que la gente, pues a lo mejor te espera así como con la mano para darte, pero si les respondes con algo de verdad de valor y de verdad relevante, pues están dispuestos a perdonar todo lo anterior, ¿no? Y a recibirlo con mucha gratitud, ¿no? Y tanto es así que, bueno, un amigo me mandó un vídeo que aún conservo que quiero que veáis, ¿no? Porque para mí resume un poco hasta dónde podemos llegar, ¿no? Con ese nivel de conexión. Y ahora continúo, pero querría que vierais este vídeo que viene a continuación. Y 20 euros de esto.
Bonito, ¿verdad, mi vida? Esto, claro, obviamente yo le tengo un enorme cariño a este vídeo, ¿no? Porque, como os decía, para mí es el resumen de esto, ¿no? De que con nuestro trabajo podemos llegar a aportar valor real, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de que las marcas representan determinados valores, nosotros lo que nos dimos cuenta es de que la Lotería de Navidad, aunque parezca increíble que no se hubiera tratado antes, tenía algo único. Y ese algo único es que en el fondo era una lotería en la que lo más importante no era ganar, ¿no? Es algo casi contradictorio, pero es así. Es un producto que, si lo piensas, es tremendamente poco competitivo, ¿no? Porque vale 20 eurazos y, sin embargo, por esta tradición que tenemos de comprarla juntos y tal, y compartir décimos, algo trasciende, ¿no? De pronto ya no es tan importante que tú lo ganes, sino que los demás lo ganen contigo, y esa sensación de comunidad y de compartir, ¿no? Nos dimos cuenta de que ese concepto era muy poderoso y, sobre todo, iba a generar ese tipo de relevancia de la que hablaba antes, ¿no? Para mí fue del pelo que dije, ay, mira, genero algo curioso, tal, que vamos a contar cosas de manera que sean divertidas, interesantes, etcétera, a de pronto darme cuenta que no, que podemos aportar valor real, relevancia real, ¿no? Y, bueno, en caso de que alguien quizá no lo haya visto, me parece que es interesante revisar la campaña una vez más, porque así, a partir de ese momento, os voy a contar algunas cosas más de las que fui aprendiendo, ¿no? Una vez hicimos el bar de Antonio. Vamos a verla un momentito. A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Pero si es que para una vez que no compro. Pues ya está. ¿No lo has comprado? Pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. Someone hears a lie somewhere underneath, caught between the railing, mirroring the beat. I no longer fit, and he is asleep. So no sense of holding, staring endlessly. Antonio. ¡Manu! Enhorabuena, Antonio. ¿Una copita? No, a mí ponme un café. ¿Un café? Un cafelito. ¡Ahí va ese cafelito! ¿Qué? Después de esta cerrarás, ¿no? Lo voy a cerrar, ahora que estos me van a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienen. ¡Míralo, míralo! Antonio, cóbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. 1 euro del café y 20 euros de esto. I wanna go south of the river, glacier slow, in the heart of the winter. I wanna go south of the river, face it alone, in the heart of the winter. And this will celebrate. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Pues bueno, después de esto y de lanzarlo y de tener este tipo de repercusión al que, desde luego, yo no estaba acostumbrado, ¿no? Yo alucinaba porque todas las noches veía el Intermedio y el Wyoming pues hacía memes sobre esto, la gente me los pasaba, no sé, fue algo como, no sé, me sobrepasó realmente, ¿no? Me di cuenta de que de verdad
podíamos llegar a un lugar que yo no me había imaginado, ¿no? Con lo que hacemos en nuestra profesión y que probablemente la clave había tenido que ver con aportar ese valor, ¿no? Con generar algo que de verdad la gente considera que es valioso y que lo quiere compartir con los demás porque tiene valor. Y bueno, a partir de este momento me di cuenta de que necesitaba aprender más sobre el storytelling, ¿no? Porque lo habíamos hecho de una manera pues muy intuitiva, ¿no? Pero me di cuenta de que las historias tienen un poder impresionante, ¿no? Y la razón es curioso, ¿no? Pero es algo que hemos vivido, por eso he puesto esta foto ahí como representativa de ello, ¿no? Desde que nos reuníamos alrededor del fuego, ¿no? Y el chamán contaba historias al poblado, ¿no? Hemos estado fascinados, el ser humano ha estado fascinado por las historias. Y investigué un poquito, ¿no? Y quise saber por qué. Y la razón que me sorprendió, ¿no? Es que las historias siempre han sido el mejor y más efectivo vehículo de comunicación que existía, porque eran capaces de unir información y emoción. Es decir, el cerebro al final tiene que discernir entre las cosas que debe recordar y las que no. Y la herramienta que nos ayuda a discernir es la emoción. Nosotros sentimos cosas también porque tiene una función que es ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Y hacernos aprender un montón de cosas en la vida. Y esto es así desde lo más básico, ¿no? Desde siento una emoción de miedo horrible porque viene un tigre y me va a comer, y entonces aprendo que los tigres mal, no, y eso me salva la vida, pero luego obviamente esto evoluciona y aprendemos toda serie de cosas a través de las historias, ¿no? Entonces estudié un poquito sobre este tema y quisimos, cada vez que comunicábamos con Lotería de Navidad, abordarlo con una nueva historia, ¿no? Y además me di cuenta de otra cosa, que es que en aquel momento el bar de Antonio se quedó corto en un momento dado, ¿no? La gente necesitaba seguir participando de la historia y nosotros no lo habíamos previsto, no les habíamos dado ningún lugar en el que hacerlo. Y de pronto dije, bueno, el equipo creativo que estaba en ese momento conmigo, ¿no? Y la gente de planning, y bueno, nos juntamos todos y de repente dijimos, este año tenemos que hacer algo que además de ser una historia maravillosa, pues logre tener un canal, ¿no? Donde comunicar con la gente, donde la gente si le vuelve a cautivar una historia de loterías, pueda contribuir, ¿no? Pueda compartir cosas con ese canal, ¿no? Abramos esa ventana, ¿no? Entonces, los siguientes 2 años fueron maravillosos porque nos permitieron hacer historias tan memorables como la de Justino, la de Carmina, la profesora retirada. Luego tuve la súper suerte de trabajar con Amenábar en otro cortometraje que hicimos con él. Pero os quería poner el caso de Justino a continuación, porque Justino, además de ser uno de los hitos en mi carrera, ¿no? Yo cuando hice el bar de Antonio, sinceramente pensé que había hecho la campaña de mi vida. Dije, ala, ya está, ya puedo estar tranquilo, pues ya está, ya lo has hecho, Juanito, esto nunca más va a volver a pasar, ¿no? Pero con Justino tuvimos la suerte de repetir un poco ese tipo de conexión y además de facilitar ese canal del que os hablaba, ¿no? Esa puerta abierta para que la gente, una vez se hubiera emocionado con la historia, pudiera seguir participando de ella, ¿no? Entonces, en lugar del spot, os he traído el caso, porque el caso resume muy bien esto que hicimos, ¿no? Este canal que abrimos, y me gustaría que lo vierais.
Les hablamos ahora de Justino, un vigilante nocturno de una fábrica de maniquíes que es el protagonista. Y ya los ha ganado a todos. Y hablamos ahora de Justino, es el entrañable personaje de animación que protagoniza el anuncio de la Lotería de Navidades. La idea que tuvimos de cómo generar ese canal fue curiosa, ¿no? Porque si os dais cuenta, claro, Justino es un vigilante nocturno, ¿no? que solo está despierto de noche. Y la fábrica de maniquíes, claro, solo abre de día. De hecho, de ahí venía la dificultad que tenía él para compartir con los demás, ¿no? Y ahí pensamos que sería súper interesante hacer esto, ¿no? Generar un 24 horas de comunicación con la gente, por el día a la fábrica, por la noche Justino, ¿no? Y darle esa vida al personaje que, sinceramente, yo no sabía en ese momento si la gente le apetecería seguir a un personaje de ficción, ¿no? De animado. Y fue maravilloso porque, además, mi mujer en ese momento encarnaba a Justino porque se encargaba ella, además, de responder a la gente y tal. Y yo recuerdo que dormimos poquísimo en esa época porque, claro, Justino estaba despierto por la noche y la gente no paraba de hablarle. Y le decía, joder, Justino, qué majo eres, que me haces un montón de compañía por las noches. Y era maravilloso, ¿no? Darnos cuenta de que ese personaje de ficción de pronto había generado algo tan bonito en la gente, ¿no? Y había conseguido que a la gente le apeteciera hacerle preguntas y tratarle como si fuera un personaje de verdad. Y esto fue otra constatación más de que sí, de que cuando haces cosas relevantes, de que cuando tocas el corazón y que cuando llegas de verdad, la gente está dispuesta a pasar tiempo contigo, ¿no? A seguir compartiendo cosas con la marca, ¿no? Aunque sea una marca, da igual. El tercer año fuimos incluso un paso más allá con Carmina. Y fue bonito también el proceso porque la parte increíble de todo esto también siempre tiene que ver con el cliente, ¿no? Los clientes son la clave de que las cosas ocurran o no. Y es muy diferente tener un cliente delante que cuando le cuentas ideas, lo primero que ves son las dificultades, ¿no? Y lo que le puede decir su jefe y, oye, espérate, vaya lío. Es muy diferente esto de encontrarte un cliente como Loterías y Apuestas del Estado que, bueno, tanto Eva como Fede, Inmaculada, la que era la presidenta entonces, era maravilloso. Tú les contabas ideas y las veían inmediatamente. Además, se ilusionaban tanto como tú con ellas, ¿no? Entonces, con Carmina en particular, ellos tuvieron un acto de fe total con nosotros porque nosotros dijimos, bueno, este año tenemos esta historia de esta profesora jubilada, ¿no? Que cree que le ha tocado por error la lotería. Y claro, el hijo, el pobre hombre, orquesta a todo el pueblo para mantener la ilusión de ella, ¿no? De pensar que sí, que le ha tocado, ¿no? Al menos por unas horas hacerla feliz. Entonces nos imaginamos en un momento dado cómo era ese grupo de WhatsApp del hijo de Carmina. Y dijimos, ¿te imaginas que creamos una reproducción de ese grupo de WhatsApp y la gente puede participar de ello, ser uno más del pueblo que ayuda a Carmina? Si habían querido hablar con Justino, a lo mejor les apetece formar parte de esta historia, ¿no? Entonces vamos a ver el próximo caso porque explica un poco cómo lo hicimos.
ahí sí que habría venido la tele, pero no. La tengo, chicos. Charcutería del Faro, buenas tardes. Carmina, una maestra jubilada que por error cree tener el gordo de la lotería. No quiero ni contarles cómo viene cargadito de emociones el de este año. Bueno, te confesaré que a mí me ha hecho llorar un poco. Pues esto fue un experimento maravilloso en el que un montón de actores le dieron vida a esos personajes, ¿no? Y la gente pues pudo por un momento interactuar con esta historia, ¿no? Y la verdad es que fue un privilegio, pues eso, poder llevar a cabo una idea tan absolutamente loca como esta, ¿no? Pero es gracias, como decía, a clientes que lo tienen clarísimo, ¿no? Que ellos saben que si son generosos con la gente y aportan valor, y al final eso te va a volver, ¿no? En agradecimiento, en cariño, en gente que comparte el contenido que estás haciendo, ¿no? Y bueno, llegamos al momento en el que no he querido poner todo lo de loterías, luego tenemos el caso de Daniele, que fue súper bonito el proyecto también, pero por hacerlo un poco más breve, he querido dar un salto porque hubo un momento en el que se acabó. Loterías de Apuestas del Estado, claro, es un cliente estatal, entonces ya habíamos ganado el concurso 2 veces seguidas, que es francamente difícil, y la tercera pues no lo ganamos. Y claro, cuando tienes esa oportunidad de hacer algo con ese tipo de relevancia, pues es muy difícil renunciar a ello, ¿no? Y aunque yo sabía que había tenido una suerte inmensa y que probablemente había hecho la campaña de mi vida varias veces, ¿no? Pues cuando nos encontramos sin Lotería de Navidad, quisimos a toda costa encontrar algo suficientemente poderoso como para suplir el hecho de que ya no íbamos a tener ese altavoz. Claro, Lotería se había convertido en algo que esperaba a la gente año tras año, ¿no? Y eso es algo inaudito en el mundo de la publicidad, ¿no? La gente no espera. Pasa con los anuncios de John Lewis en UK, pasa con la Super Bowl y muy pocas cosas más, ¿no? Entonces, claro, haber tenido la oportunidad de hacer 4 veces eso te pone en un problema porque dices, bueno, y ahora que no lo tengo, ¿qué vamos a hacer, no? Y la verdad es que tuvimos la inmensa suerte de que nos invitaron a un concurso. Pernod Ricard nos invitó a un concurso de una pequeña marca que se llama Rua Vieja. Rua Vieja, pues, yo creo que hasta ese momento había sido una marca pues relativamente desconocida, ¿no? Atribuida a un público más nicho. Y lo que pasa es que, una vez más, teníamos delante un cliente que a día de hoy yo le considero mi amigo, ¿no? A Kerman Romeo, bueno, y Telmo Pagaldai, que es su dupla, por así decir. Y ellos tenían clarísimo lo que querían que significara su marca, ¿no? Y ahí había muchísimo valor. Había muchísimo valor porque ellos se habían dado cuenta de que su marca eran los vínculos entre las personas, ¿no? Al final, un licor de estos de hierbas, pues claro, solo tiene cabida en un momento pues muy íntimo, ¿no? Con la gente, después de esas comidas donde te quedas ya charlando y entonces pides ese licorcito y conectas de una manera muy personal con la gente, ¿no? Y eso a día de hoy está en peligro de extinción. Al final, las redes sociales, el contacto digital, la vida frenética que llevamos, pues nos lleva a que eso se nos escape entre los dedos, ¿no? No nos demos cuenta, pero de pronto todos esos momentos se están perdiendo, ¿no? Los estamos supliendo de una manera con un like o un comentario en un post.
y lo hemos renunciado a ello de la manera más tonta, ¿no? Entonces, ellos tenían clarísimo que ese era su eje y esa era su lucha, ¿no? Y eso facilitó muchísimo las cosas porque, claro, ahí nos permitió a nosotros encontrar cuál era la manera más poderosa de convencer a la gente de que merecía la pena cuidar de tus vínculos. Y fue cuando hicimos el caso que os vamos a poner a continuación para que veáis. Rua Vieja, una pequeña marca de licores de Pernod Ricard, quería que fuéramos conscientes de que nuestro tiempo es limitado y que merece la pena invertirlo en los que más queremos. Con un sencillo cálculo y datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística, nos dimos cuenta de que era posible crear un algoritmo capaz de calcular el tiempo de vida que te queda por pasar junto a otra persona. Para darlo a conocer, hicimos un anuncio mostrando las reacciones de gente real ante los resultados. Qué terrible, ¿no? No me imagino no volver a verle. Me parece muy poco. Es poco, ¿eh? Perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. En solo 24 horas despertó una conversación global. El tiempo que pasarán ustedes con la gente que les importa se puede calcular. Una campaña española de Navidad está remeciendo a muchos. Los anuncios que van más allá de la publicidad. Because of an ad that's gone viral in Spain. Casi 1 millón de personas visitó la web desde 194 países distintos. Se calcula aproximadamente. Inspiró memes y parodias. Y hasta un canal de Chile dedicó 1 hora a hablar de la campaña. Virtual es más encuentro real. Que viaja de móvil en móvil. Tenemos que vernos. Y entonces sucedió esto. Miles de personas comenzaron a compartir sus encuentros agradeciendo a Rua Vieja haberlos hecho posibles. Tenemos que vernos más se convirtió en la campaña española más vista y compartida de la historia. Por eso la marca decidió abandonar su plan de medios para utilizar el dinero en financiar más encuentros entre personas, pagando miles de billetes de autobús para unir a aquellos que estaban lejos. Y así fue como una pequeña marca de licores le recordó al mundo que tenemos que vernos más. Pues esta fue nuestra manera de quitarnos la espinita, ¿no? Al final, por suerte, encontramos pues esta forma de convencer a la gente de algo tan importante de una manera totalmente contundente, ¿no? Y a pesar de ese bofetón en la cara que pegaba la campaña, la reacción fue espectacular. Y yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Con que cuando te das cuenta de que en nuestra profesión lo que podemos realmente hacer va más allá de simplemente edulcorar y hacer más digeribles mensajes que a la gente le dan exactamente igual, sino que puedes contribuir con valor y con relevancia, pues lo que te viene de vuelta es maravilloso, ¿no? Y desde entonces, la verdad es que ya no he renunciado a eso de volver a hacer la campaña de mi vida otra vez, ¿no? Porque me he dado cuenta de que, bueno, de que cada día tenemos esa oportunidad, ¿no? De convencer a un anunciante y a una marca de que tienen la capacidad de hacer más de lo que hacen, ¿no? De que pueden de verdad contribuir con valor a la sociedad en la que vivimos. Y eso yo creo que dignifica lo que hacemos, además, ¿no? Y nos da ilusión y nos da esperanza de que bueno, cuando dejemos este mundo a lo mejor hemos puesto un pequeño granito de arena. Solo os cuento una anécdota para terminar, pero que para mí hizo que mereciera la pena todo el esfuerzo titánico que supuso esta campaña, ¿no? El director de arte de la campaña, que se llama Juan Frías, es brasileño, es un chico magnífico y talentosísimo. Pues sus padres y sus abuelos viven aún en Brasil, ¿no? Y siempre han vivido separados. Unos viven en Río y otros viven en Sao Paulo. Entonces, durante años han tenido discusiones sobre el hecho de que los padres decían que los abuelos se deberían venir a mudar a vivir con ellos porque, oye, hay que pasar tiempo juntos, etcétera, ¿no? Y, bueno, eran reticentes, nunca llegaban a un acuerdo. Y tras mandarle Juan la campaña a su abuelo, recibió un mensaje
después de una semana y le dijo, Juan, he estado pensándolo muchísimo, lo que me has enviado me ha hecho pensar mucho y quiero que sepas que nos vamos a mudar con tus padres. Y nada, te lo quería agradecer, ¿no? Entonces, pues para mí fue el broche, ¿no? Dije, pues ya está, una vez más, qué maravilla que la vida te haya dado la suerte, ¿no? De contribuir a mejorar la vida de las personas, ¿no? Porque de verdad creo que lo podemos hacer. Y este ha sido un poco el resumen de este viaje que os contaba, que fue de la creatividad más egocéntrica a esa relevancia a través del valor, y espero que os haya resultado interesante. Así que nada, ahora si queréis abrimos turno de preguntas y lo que queráis preguntar, aquí estamos para responder. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por emocionarnos, básicamente, ¿sabes? Porque es cierto que lo que dices no puedo compartirlo más y es muchísimo de agradecer el que hayas compartido tan generosamente pues tus experiencias, ¿no? Realmente cuando se habla desde la esencia, desde la emoción, se nota. Y cuando tenemos los clientes que lo saben reconocer, pues también esto nos pasa muchas veces a lo largo, pues a todos de nuestra carrera, ¿no? Por eso yo siempre digo que es importante, pues de alguna manera nosotros decimos siempre que nos gusta hacer el trabajo con nuestros clientes, porque sin ellos no serían posibles muchas campañas que han visto la luz. Entonces, pues, o sea, y bueno, no me extraña que sé que estás entre las 100 personas más creativas del mundo, según Forbes y Google. O sea, bueno, eso no es poca cosa. Eso le guardé el recorte a mi madre, pero en realidad es muy gracioso, porque claro, cuando me llamaron para decírmelo, Forbes hace esta lista, ¿no?, de la gente más creativa del mundo de los negocios, y entonces me dijeron que me habían metido. Y claro, fue muy gracioso porque yo inmediatamente fui a mi madre con el recorte. Le dije, mira, mamá. Pero bueno, no deja de ser la edición española, ¿eh? Tampoco hay que venirse arriba y compartes ahí con Elon Musk y con gente así y dices, bueno, un momentito, baja los humos, no te lo creas demasiado. Pero sí, es gracioso. Sí. Es de, bueno, seguro que tu madre lo compartió. Eso seguro, sí. Con todas sus amigas por lo menos. Lo mismo hasta lo enmarcó y no me lo dijo, lo tiene ahí enmarcadito en algún lado. Sí. Hoy yo me he quedado con muchas cosas que has dicho y yo creo que los jóvenes talentos que nos estaban escuchando, creo que alguno de ellos quiere hacerte alguna pregunta. No sé si es así. Claro, sí. Lucía. Hola, Lucía. Pues nada, te dejamos la palabra. ¿Se me escucha? Sí. Perfectamente. Vale, por si acaso. Pues a mí me llamó la atención sobre todo el inicio de que contabas que querías entrar en Bellas Artes, pero que al final el destino encontró otra manera de ponerte en tu sitio, por así decirlo, porque evidentemente ahora como que has florecido en este ámbito. Entonces yo te quería preguntar... ¿qué perspectiva tienes ahora del papel artístico que tienes en ti? ¿Sabes? El impulso artístico que te llevó a querer estudiar Bellas Artes. ¿Cómo a día de hoy, en plan, en tu día a día actual, no en el pasado, cómo lo canalizas y qué papel tiene en tu trabajo? Pues fíjate, es muy buena pregunta, porque yo creo que en lo que hacemos hay un enorme componente de autoexpresión. O sea, sí. Esto está como feo decirlo, parece que está como mal visto, ¿no? Hay muchos clientes que cuando escuchan esto les da miedo porque dicen, no, un momento, que esto va de vender, y tienen razón. O sea, al final lo que hacemos tiene un fin último, que es generar tracción, ¿no?, en el interés que tiene la gente por las marcas. Es inequívoco que es así, pero extirparle de este componente de autoexpresión es desnaturalizar lo que hacemos. Porque para mí no es muy diferente, ¿no? Cuando uno tiene una idea creativa y quiere conectar con la gente, no es muy diferente que cuando un artista
quiere contar algo, ¿no? Probablemente la única diferencia que haya es que el artista decide qué es lo que quiere contar siempre, ¿no? Y lo cuenta y ya está. Pero yo creo que hay un terreno gigantesco en las marcas para encontrar cosas que merece la pena contar, ¿no? O sea, muchas veces, por eso yo creo que tiene un componente un poquito menos egoísta, probablemente que el artista puro. De hecho, yo considero, bueno, esto es no, evidentemente no todos son así, ¿no? Pero hay muchos artistas que no llegan a la gente de verdad porque les da igual llegar. Porque hay como un componente de egoísmo gigantesco, ¿no? De yo me expreso para mí, lo que quiero es que me guste a mí y que yo lo entienda y los demás me dan igual, ¿no? Y yo creo que la parte bonita de nuestra profesión es que es obligatorio llegar a la gente, ¿no? No vale hacerlo para ti. Entonces, yo no, la verdad es que a día de hoy no necesito como otro lugar en el que volcar esa necesidad de autoexpresión porque de verdad la tengo en la profesión que tenemos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, o sea, precisamente tengo esa perspectiva hoy en día, aunque mi experiencia es mucho más pequeña, claro, pero considero la profesión de la comunicación, el diseño, la publicidad incluso, muchísimo más gratificante debido a que se produce algo que la gente conecta directamente porque está hecho para ellos. Cuando Totalmente. el arte muchas veces está hecho para uno mismo. Yo que estudié Bellas Artes. No, es verdad, es así, es verdad. Yo creo que es una crítica que es importante hacer, ¿no? Porque habría mejores artistas si a los artistas les importara más. Sí. De hecho, en cuanto hay como una vía, si te das cuenta, por ejemplo, los cineastas, ¿no? Son artistas que tienen clarísimo que tienen que conectar con la gente, ¿no? Y sin embargo, hay otro tipo de arte más conceptual que creo que no lo tiene siempre tan claro y haría mucho bien siendo un poco menos egoístas, ¿no? Y dándose más a los demás, yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí. Hay mucho de ese ámbito artístico que es nuestro propio y precisamente ¿no? lo que los aísla. Sí. Sí, es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Lucía. Y tengo otra pregunta para ti, Juan. Hoy parece que la cosa se anima. Pues, y Genial. además sigue siendo de la parte más gráfica, ¿no? Nos preguntan que qué hacemos hoy con la gráfica, porque en los festivales ha desaparecido, ¿no? Prácticamente. Sí, es curioso porque se dice mucho esto, ¿no? La gráfica ha muerto, la gráfica ya no interesa a nadie, la gráfica... Yo creo que no es así, porque al final el medio bidimensional, ¿no? O sea, la imagen está más viva que nunca. Yo creo que llamarlo gráfica es lo que es un error, quizá, ¿no? Ya no es print lo que la gente mira. La gente, de hecho, viraliza a día de hoy imágenes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tratar de dar ese salto, ¿no? Ese cambio de chip, que nos haga entender que, por supuesto que está más viva que nunca, esa imagen bidimensional que viaja con muchísima velocidad y que se entiende muy rápidamente, pero probablemente su medio ya no son los periódicos y las revistas, ¿no? Su medio ha trascendido y está más vivo que nunca, ¿no? Entonces yo lo que nos animaría un poco a todos es a los que seguimos enamorados de la gráfica porque aprendimos a través de ella es a abordar esos nuevos escenarios, ¿no? Donde lucirnos. Y me parece que hay un campo súper extenso y muy ilusionante ahí. Sin lugar a dudas, ¿no? Niemann también dice un poco lo mismo, ¿no? Desde toda la expresión gráfica de la ilustración y del dibujo y tiene una fuerza, bueno, pues es una referencia mundial Niemann también, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y luego también hay una creencia que los creativos, mayúsculas, son más copies que artes. Antes le preguntaba ya a Lucía lo de la dirección de arte, un poco tal, y estabais hablando de esto porque sí que hay un poco pues esa creencia que viene más del copy que del arte, ¿no? Sí. Es curioso, es verdad que hay menos directores creativos ejecutivos de agencia artes, ¿no? Yo soy claro arte, pero yo creo que lo que pasa es que es una vez más lo mismo, ¿no? La gente cuando los artes cuando consideran que su parcela es una muy concreta, yo creo que se olvidan de
investigar todo lo que pueden dar de sí, ¿no? Y a mí me pasó, yo durante una época, a mí me encantaba sumergirme en ese mundo, ¿no? Y dejadme en paz que ya me hago yo mi composición y mis cosas y tal, y me lo pasaba fenomenal. Y luego, luego, bueno, otro hará los textos. ¿Cómo que los textos? ¿Qué dices? Pues si es, no es indecible, ¿no? Yo la verdad es que creo, para mí el mejor creativo es, obviamente, el hombre del Renacimiento, ¿no? Yo quiero que haga imágenes, que edite, que salga con la cámara, que haga 3D, que haga unos textos que flipas. O sea, ese es el creativo total, quiero yo, ¿no? Esos son los creativos que queremos hoy en día. Con lo cual, yo creo que hay que ser menos estricto con las definiciones, ¿no? Y atreverse más a explorar otros campos. Sí, sin lugar a dudas, la parte multidisciplinar que hablábamos también con Manuel, le decíamos cómo él experimenta también desde un montón de, pues el arte desde muchos puntos de vista, ¿no? Y eso al final pues es la riqueza, ¿no? Lo que nos todos. Bueno, pues oye, creo que no hay ninguna pregunta más. Yo estaría preguntándote toda la noche casi, toda la tarde y toda la noche y seguiríamos y creo que todos escuchándote. Agradecerte pues este rato que hemos pasado y desde luego pues yo me creo que la creatividad tenemos que aportar valor, es nuestro legado y bueno pues es lo que realmente nos reporta y sobre todo pues poner pasión en todo lo que hacemos, eso sin lugar a dudas, al final es lo que prima, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. No, de verdad, gracias a vosotros. Me gustan mucho estas últimas palabras que para cerrar. Yo no quiero añadir nada más que simplemente daros las gracias de nuevo por brindarme la oportunidad de compartir con vosotros mi experiencia en este foro que me parece tan necesario. Y nada, os mando un saludo y os deseo todo lo mejor en las futuras ediciones. Pues igualmente para ti, igualmente. Dejamos hablar ahora a Reza, que Claro. seguro que tiene ya, está deseando. Si no muere. Bueno, es de verdad, Juan, nos has emocionado, más allá del chat del propio Birfing, los WhatsApps y demás han echado humo. Estamos todos diciendo esto lo tiene que patrocinar Kleenex en vez de Estrella Galicia porque hemos llorado a moco tendido. Es una pena que esto no sea una plataforma donde nos vemos todos porque sería una imagen maravillosa. Nos has emocionado, o sea, hemos descubierto, se nota que hay mucho de ti ahí, o sea, hay una gran persona detrás. Ya sé que hay mucho equipo, lógicamente, y hay un gran cliente, pero bueno, esto sale de un corazón y nos has demostrado que tienes un corazón enorme. Gracias por estar con nosotros. Es espectacular, o sea, ha sido un verdadero orgullo tenerte con nosotros, poder aprender de ti un poquito y tratar a futuro de imitarte, muy difícilmente porque eres inimitable, pero desde luego sí que nos has emocionado y animarte a seguir así y esperar que la próxima vez que nos juntemos sea en directo, ¿no? Que lo podamos celebrar, que nos imites a Freddie Mercury, que me han dicho que te gusta. La próxima vez que nos juntemos en persona, prometido, os hago una... Venga, sí, vamos. Yo también prometo acompañarte al piano, entonces ahí ya lo petamos. Fabuloso. De hecho, si para noviembre que tenemos los premios Paraguas, si para entonces se puede viajar y podemos date por invitado porque desde luego ya formas parte de nuestra familia, nos has ganado, bueno, ya nos habías ganado, ¿no? Pero esta tarde nos has ganado muchísimo más, así que, bueno, pues gracias y hasta siempre y aquí nos tienes para todo lo que necesites, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo me toca despedir. A ti. Gracias a Rosa. Me toca despedir, ¿no? Y dar agradecimientos, ¿verdad, Rosa? Que es mi función. Sí, ahí os dejo la elección porque tenemos algunas preguntillas más, pero... Pues venga, dale. Yo creo que hay que aprovechar que tenemos a Juan. Es un lujo y hay que aprovecharlo. Sí. No, o sea, la gente se ha preguntado, venga, pues, si lo intenta responder, claro que lo que sí. decíamos, que estamos entre amigos y... Pues venga. Aquí va otra pregunta que te hacen. Dice, ¿qué hacemos si... comentan que TVWA pues estancó un poco en los últimos años, ¿no? ¿Y dónde te gustaría llevarla ahora? Pues mira, yo creo que TV
es una de las redes más alucinantes que yo conozco, la verdad. Es un colectivo de gente increíblemente colaborativa. Y en muy poquito tiempo me ha dado tiempo, precisamente, valga la redundancia, ¿no?, a darme cuenta de eso. Yo creo que a veces este camino hacia la relevancia no es fácil. O sea, si no, evidentemente, pues todas las agencias lo harían, ¿no? Tiene mucho que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la cultura de la agencia, tiene que ver con el foco, tiene que ver con los clientes, tiene que ver con que se lo crean también, ¿no? Con que lo compartan. Yo hace tiempo que me di cuenta de que no se puede pegarse uno contra una pared no sirve de nada. O sea, los creativos solemos ser muy tozudos y muy insistentes con aquello en lo que creemos, pero realmente es que necesitas al otro lado a personas que compartan esa visión, ¿no? Yo, por suerte, en mi llegada en TV, pues me he dado cuenta de que hay mimbres, ¿no?, con los que trabajar. Yo creo que hay marcas icónicas como McDonald's, como PlayStation, que la verdad es que me han dado muchas alegrías en estos pequeños meses, ¿no? A nivel ese compartir esa visión, ¿no? Y de hecho estamos empezando ya a ver frutos. Acabamos de sacar una campaña ahora mismo para McDonald's que sale hoy y que yo creo que ya demuestra un punto de inflexión, ¿no? Pero como decía, ese camino hacia la relevancia no es nada fácil y al final estar ahí entre haber hecho una de esas 3 campañas que consiguen trascender, pues es muy, 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 muy difícil. Pero esa es la vía, un poco. Ahí es donde yo creo que tenemos que colocar a la agencia y da igual que nos lleve más tiempo. Yo creo que ese tipo de objetivos no pueden ser a corto plazo. Tenemos que hacerlo con convicción y empujar todos al unísono por ello, ¿no? Yo creo que así se conseguirá seguro. Sin lugar a dudas, estoy segura de ello, ¿no? O sea, realmente aquí estás hablando de cosas con muchísimos valores, ¿no? Como pues es la gestión de un equipo, ¿no? Lo que son las personas. No sé si conoces también a Mauricio Rocha, que también me contaba un poco lo mismo, Mauricio, pues cuando llegó a hacer frente pues de una nueva etapa, pues se encontró con un equipo totalmente tal y al final con el mismo equipo pues ganaron grandes premios, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues ahí queda un reto por delante. Y bueno, siguen aquí las preguntas. Querían preguntar si Internet ayuda o mata la creatividad. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, para mí, es que no tengo la menor duda. Internet ha sido lo que ha roto nuestras cadenas. Internet ha liberado los formatos, ha abierto canales de comunicación con la gente bidireccionales, ha democratizado a los creadores. O sea, Internet es como, tenéis la suerte, los jóvenes, imagino que Lucía González lo es, de vivir en una época en la que puedes hacer lo que quieras gracias a esa conexión, ¿no? Y tú fíjate, antes teníamos formatos que eran un chaleco de esos de los que les ponen a los locos, ¿no? Que uno no se podía mover ni un centímetro de ahí porque no podía salir de ellos. Y para mí, por ejemplo, estas gran parte de las ideas que habéis visto, si no todas ellas no habrían sido posibles si no hubiera sido por Internet, ¿no? Internet es el lugar donde la gente consume ese tipo de contenido, donde la gente puede hacer ese test que le da un resultado y le hace reflexionar sobre su vida. No sé, es una puerta abierta para brillar. O sea que, vamos, no entiendo ni la pregunta, Lucía González. Ni la entiendo, fíjate. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, también es cierto que de una comunicación que había antes unidireccional hemos pasado, pues eso, las marcas, yo creo que ahí es casi más el reto para las marcas que para los creativos, ¿no? El perder el miedo a comunicarse con sus consumidores. Pues siguen las preguntas. J. González nos pregunta, dice, en la campaña del pelo, que es una genialidad, ¿no? Dice, ¿te apoyaron desde el principio en la idea o tuviste que insistir para llevarla adelante? Pues la verdad es que fue fácil. En ese caso fue fácil porque además ese briefing en concreto
esto no lo he contado antes, pero era un briefing que venía una vez al año y que era para una revista en concreto, que era la revista Matador. Matador, no sé si lo conocéis, pero es una edición impresionante de una revista de arte enorme, de grande, ¿no? Que tiene, pues eso, que es carísima y que tiene un papel maravilloso. Entonces, claro, el target además estaba perfecto para esa revista. Y el cliente que teníamos por aquel entonces, que era Chrysler, que compartían marca con Smart, que era gente que amaba la creatividad y hacía cosas maravillosas, pues lo vieron súper idóneo. En ese caso, la verdad es que no hubo ningún tipo de inconveniente, ¿no? En aprobar una idea así. Lo que sí pasó luego, que esto me da hasta vergüenza contarlo, pero era tan real el pelo que cuando fueron a imprimir la revista, el fotolito, que sabéis, los fotolitos son lo que se pone una cosa encima de la otra, ¿no? Para generar las imágenes, ¿no? Y hace uno el magenta, el amarillo, el azul, el negro, bueno, esos son los fotolitos, ¿no? Pues alguien dijo, coño, se nos ha colado un pelo en la rotativa, espérate, y borraron el ¡Hala! Borraron el pelo. Nunca salió, esta idea nunca salió en la revista impresa, así, nunca salió. Pero no fue por el cliente, fue porque pensaron que había un pelo de verdad y lo borraron. Entonces yo cuando compré la revista todo ilusionado, la abrí así, enorme, y dije, ¿pero dónde está el pelo? Pero bueno, me da un poco de vergüenza contarlo, pero bueno. O sea que, bueno, en este caso fue el azar, ¿no? De que, pues que quiso que sí. Y lo de verdad, lo de los fotolitos. Ya las nuevas generaciones ya casi no han oído hablar de los fotolitos. Dirán, ¿de qué habla este? ¿De qué está hablando? Sí. Bueno, pues Juan, muchísimas gracias por todo este espacio que nos has dedicado. Ha sido un verdadero placer compartir contigo anécdotas y experiencia. Y nada más, te deseamos en esta nueva aventura, en este nuevo reto que tienes con TVWA, todo el éxito del mundo, que estoy segura que lo tendrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Esperamos vernos en persona en la próxima edición, a ver si es verdad. Eso, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Claro que sí. Gracias, Juan. Bueno, Rosa, Muy pues bien. Nos despedimos, ¿no? Yo creo que sí, que esto... Adiós, ya está, pues supongo que así aquí se corta la edición del programa, ¿o no? ¿O seguimos en antena? No, básicamente nos toca despedirnos y a mí, que es la parte más institucional, hacer agradecimientos, que es una lista de gente que participa en esto. Por esto, sin patrocinadores, sin colaboradores y organizadores, pues no se puede llevar a cabo, y es justo, ¿no? Y es merecido darle su reconocimiento. Gracias, Rosa, por hacer de presentadora durante estos 2 días. Sé que ha sido un atraco. Hemos tenido todas las vicisitudes del mundo a nivel tecnológico, pero lo hemos solventado. No ha habido nada grave, y te agradezco muchísimo el esfuerzo y la paciencia y bueno, sobre todo la profesionalidad con que has llevado esta gala. Cuento contigo para la siguiente, ¿sabes? Que aquí voluntarios para presentarnos tenemos. Voluntarios, ¿no? Has hecho también, ya sabes que aquí el que da un paso adelante normalmente lo acaba ejecutando. Así que muchas gracias, Rosa. No. Gracias a todos vosotros, porque sin lugar a duda es lo que tú estás diciendo. Esto al final es un trabajo en equipo y donde todos ponemos pasión en lo que hacemos, ¿no? Y esto es con lo que nos debemos de quedar. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y se nota la pasión. Gracias a nuestro patrocinador Estrella Galicia, que ya sabéis que es quien nos ayuda económicamente y nos da muchos ánimos en seguir en esta línea. Tenemos que agradecerle todo el esfuerzo que hacen, porque tampoco para ellos es una época fácil, con lo cual con más motivo muchas gracias. Gracias a Creatividad Galega y al equipo de Cluster por organizar todo esto, a Mari Carmen. Gracias a Reclam por haber seguido realizando todas las adaptaciones, aparte de crear este naming tan bonito y toda esta gráfica tan chula, han seguido currando en el proyecto. Esto no se para nunca.
y ahora sí que hay que seguir siendo agradecidos a quien lo sigue trabajando, a Cactus Digital, que nos sigue aportando la parte digital, a los ponentes, hay que recordar a los de ayer, a la gente de Wise, a 100% y a Verbe. Julián, gracias por presentarnos a esta maravillosa persona y gran creativo Juan. Gracias a Juan, que ahora ya no nos escucha, pero desde luego ha sido un verdadero, maravilloso. Yo me he emocionado, he estado llorando todo el rato. La suerte es que no se veía, pero yo creo que hemos tenido unos paneles de expertos, yo creo que maravillosos, y el listón está muy, muy alto. Marquea, DIRCOM, 4ICP, Soseteiga, Canal 1, Filkers, Coolbrand, 2315, Tony Lebrand, Dina Hosting, Polygone, que además lleva las redes sociales, Hub, Correlola, Mirabeo, que es a cargo, toda la realización ha sido a cargo de Mirabeo, y se nota que hay una gran profesional detrás. A mis compañeros de Uni por haberse trabajado la parte de investigación ayer, y a Bea, a nuestra CEO, por contarnos lo que está por venir. Y bueno, gracias a todos. Invitaros al próximo Birfing, que esperemos que sea en septiembre, ya vemos las condiciones. Nosotros vamos a seguir trabajando en que esto continúe, porque sabemos que el sector, y que crezca, continúe y que crezca, el sector lo requiere, y estamos convencidos de que es bueno para todos el crear este tipo de actividades que al final nos tiene que ayudar para hacer piña y hacer país, y que entre todos creernos que estamos a muy buen nivel, a primer nivel, a nivel mundial. Invitaros a seguir participando en los afterworks del clúster, al Fluor, que lo vamos a desarrollar también vía streaming en 2 semanas. Estad atentos a vuestras pantallas porque os iremos informando. También estamos conformando un panel de expertos en marketing digital brutal, de primer nivel, y eso también es gracias a la colaboración de todas las agencias de marketing digital de Galicia, un comité técnico que está formado por socios del clúster. Y si Dios quiere y todo va como Dios manda, a los premios Paraugas. No sabemos muy bien cómo los haremos, no tenemos ni idea si habrá gala, si no habrá gala, pero lo que no vamos a dejar de hacer son unos premios que lo que hacen es poner en valor vuestro trabajo y mostrarlo, que es lo más importante, que la gente se entere de lo bien que se hace aquí. Hoy tenemos casos de éxito, pero además tiene que saberlo todo el mundo, y los premios Paraugas, en el formato que sea y como sea, tenemos que hacerlos. O sea que ya buscaremos la financiación, ya buscaremos la fórmula, pero vamos a por ello. O sea que nada más, no me enrollo porque al final os cuento toda la historia del clúster. Muchas gracias por todo, y creo que no me queda nada más. Si me queda alguien por agradecer, por favor apuntádmelo, porque yo creo que he nombrado a todos los que están, y espero, si alguien me tiene que disculpar, si me olvido de alguien, que me disculpe, porque realmente mi intención es poner siempre en valor a las personas que ayudan a que esto tenga lugar. Pues, y muchísimas gracias al Clúster de la Comunicación por este encuentro, y desde luego a Estrella Galicia por este patrocinio. Creo que sí. Muy bien, pues nos despedimos, ¿no? Hasta la próxima, entonces. Yo creo que hasta la próxima. Hola chaval, prepárate para
City, DC.